Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Comunidad de Clases Magna Sutel Ecuador a una tarde más de conocimiento donde nos acompaña nuestro especialista en planeación estratégica, el maestro Manuel Picho. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Dalma, y bueno, estamos aquí nuevamente para colaborar y un poquito impartir conocimiento. Claro que sí. Esta clase es la segunda parte de una introducción que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Nos puede recapitular un poco qué es lo que Sí, vimos y en vamos a la ver? clase anterior, bueno, empezamos a hablar de planeación estratégica, empezamos a ver temas más de concepto, los elementos de una planeación estratégica, y lo que sí quedó pendiente fue ese trabajo del diagnóstico situacional o análisis situacional, que bueno, en este caso vamos a explicarlo a través del FODA, y la operatividad del FODA. O sea, realmente sí es un tema que sí necesita más tiempo, por eso es que bueno, se le ha hecho en esta segunda parte y vamos a enganchar el trabajo anterior con este y de alguna manera que quede algún conocimiento para que luego los interesados pues lo puedan profundizar, porque estas metodologías hay que profundizarlas para entrar en un tema ya de dominio. Claro, porque muchas veces escuchamos de haz tu FODA, ¿no? Todo lo vas a ver a través de tus fortalezas, debilidades, pero justo cuando estamos haciéndolo en el área, en tu negocio, pues te encuentras con varias dudas, ¿no? Y entonces, ¿qué es una debilidad? ¿Qué es una amenaza? Y justo eso es lo que hoy vamos a poder aprender en este mágico pizarrón, ¿correcto? Sí, sí, perfecto. Sí, realmente yo creo que hay que tener muy claro, como decía, temas de concepto, como dice que es una debilidad, que es una fortaleza, y luego cómo hacer la metodología, porque finalmente FODA es una metodología, entonces cómo aplicarla bien. Hay ocasiones que se queda muy corta, no lo completan toda la metodología, y claro, finalmente el no conocer, pues te terminas pues haciendo las cosas que no son correctas. Hoy vamos a intentar pues transmitir todos esos conocimientos para que pues se pueda pues conocer la metodología completa y sobre todo la operatividad, porque tampoco se puede quedar en el análisis. ¿Qué más hago después del análisis? Claro. ¿Cómo lo hago operativo? Entonces vamos a verlo, a explicarlo en la pizarra para poder entenderlo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Lo dejo para que nos llene el pizarrón de conocimiento. Gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les decía, la clase anterior habíamos hablado del... un poquito del tema de mi formación. Habíamos hablado ya, tecnólogo en mantenimiento industrial, una ingeniería en administración de procesos, una especialidad en sistemas de calidad, que lo estoy finalizando en la UNAM, y también tengo una maestría en ingeniería de calidad aquí en la Ciudad de México, en la Ibero. Como ese como un tema más de la parte profesional. Siga. A ver. Bueno, vamos a empezar con la misma frase que habíamos empezado la vez anterior, que es la de Peter Drucker, la que dice que la planificación de largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Entonces, por eso es muy importante hacer un muy buen análisis, un muy buen diagnóstico para que lo que nosotros podamos encontrar como esos elementos a trabajar, pues nos permitan tener un buen futuro. Entonces, esta frase es bastante importante tenerla en cuenta. A ver, el contenido de esta clase, no es que voy a topar nuevamente marco conceptual, netamente va a ser muy rápido lo que voy a ir abordando. Como concepto, el concepto de planeación estratégica nada más, porque como las personas que estuvieron la clase anterior ya se pudieron dar cuenta que ahí fue más de concepto, entendiendo lo que es una planeación, lo que es una visión, lo que es una visión, objetivos estratégicos, los valores, cuántos valores se sugiere, cómo armar los objetivos, cómo armar la visión. O sea, ya fue un tema mucho más de concepto. Hoy netamente será un tema de qué es la planeación, porque me parece importante no perder de vista el concepto de planeación. Y eso me parece muy importante. Elementos orientadores, netamente se va a hacer como un recorderis rápido de cuáles son esos elementos orientadores, y entraríamos en lo más fuerte, que sería el diagnóstico o análisis situacional, que es a través de la metodología FODA. Ya vamos a ver, bueno, hay varias metodologías. Sin embargo, la experiencia que tengo trabajando netamente con el FODA pues me da como mayor dominio de esta herramienta,
Las otras sí las conozco, pero cuando trabajo en temas de planeación, pues siempre aplico el tema del FODA. ¿Y cómo operativizar ya una planeación estratégica? Eso también a veces no es muy bien entendido. Vamos a ver elementos, vamos a ver con ejemplos cómo plantear la operatividad de una estrategia que esté articulado a un objetivo estratégico. Eso es muy importante. Entonces, sí, vamos a explicar el FODA, vamos a finalmente encontrar aquellas estrategias, o una o dos, porque tampoco se puede tener más por el tema del tiempo, y cómo la vamos a operativizar. Eso va a ser muy importante. Y también dentro de este plan de acción vamos a identificar aquellos elementos de seguimiento y evaluación, que también son otros elementos muy importantes. Entonces, estos serían, digamos que los 5 temas que vamos a ir abordando, pero más centrado en el diagnóstico y luego en el plan de acción. Ahí ustedes van a ir viendo cómo lo vamos a ir desarrollando la clase. A ver, vamos a ver un poquito. Como les decía, dentro del marco del concepto solamente no quiero dejar fuera el tema del concepto de la planeación estratégica, que es una etapa del proceso de administrativo, que considera la base de su situación actual, en este caso de la organización, que sería la parte interna. Ya vamos a irlo enganchando cuando hablemos ya del tema del FODA, a qué nos referimos con esa parte interna. El contexto que la rodea, que sería la parte externa, igual ya vamos a ver en el FODA a qué elementos nosotros señalamos como parte externa, que considera también las políticas. Obviamente, si nosotros como empresa vamos a funcionar en algún estado, pues obviamente tenemos que considerar aquellas políticas tanto nacionales, sectoriales y territoriales, las cuales hay que tener muy en cuenta. Y obviamente sobre eso pues tenemos que definir estrategias, y a su vez esas estrategias atarlas a aquellos objetivos que nosotros queremos lograr como organización, porque finalmente nosotros vamos a tener una visión, pero finalmente ¿qué es lo que se va a hacer operativo? Primero, los objetivos estratégicos. Entonces se engancha todo ese análisis con aquellos objetivos a lograr. Obviamente, cuando expliquemos, por ejemplo, en el tema del análisis, encontraremos conceptos como de priorización, ¿no? ¿Por qué es importante priorizar? Porque como empresa o como visión de empresa podemos tener una gran proyección, pero finalmente atrás de esto hay recursos, ¿no? Se necesitan recursos para operativizar, y tal vez necesitemos priorizar. Eso también es un elemento importante dentro de la planeación. Y los medios, en este caso, como les decía, ¿cómo operativizamos? A través de un plan de acción, que ya lo vamos a ver con mayor detalle cuando abordemos el plan de acción con un ejemplo, ¿no? Y asegurar la efectividad mediante la aplicación. Ahí viene el tema del seguimiento y la evaluación. Entonces, miren, hay muchos conceptos, ¿no?, de planeación, pero yo he tomado como estos elementos a considerar, y considero importante no perder de vista esto. Si estamos hablando de planeación, son estos elementos importantes a tener en cuenta. A ver, recuerden que en el tema 2 habíamos hablado de los elementos orientadores. ¿Cuáles son esos elementos orientadores? Una misión, una visión, unos valores y unos objetivos estratégicos. No voy a ampliar más en el concepto de ellos, por la clase anterior ya lo pudimos abordar. Pero tampoco perderlo de vista, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi misión, cuál es mi visión, mis valores y mis objetivos estratégicos? ¿Qué finalmente yo quiero lograr como empresa en 3, en 4 o en 5 años? Entonces, netamente una referencia para que cuando ustedes empiecen a ver planeación estratégica, porque hoy, por ejemplo, en las instituciones de educación superior, uno de los elementos importantes que se considera dentro de estos procesos de evaluación de la calidad es el tema de planeación estratégica. O sea, obviamente, por eso se le da un realce muy significativo, un indicador prácticamente, que empieza a medir todo lo que es una planeación estratégica. Entonces, en este caso, ustedes como estudiantes, en algún momento les van a pedir, a ver,
¿Qué tenemos como misión? ¿Cuál es la visión? Ustedes van a empezar a tener esos conceptos y claro, gente que esté relacionada con el área pues lo va a relacionar muy fácilmente, gente que no esté muy relacionada con este tipo de conceptos de administración tal vez le va a parecer nuevo, pero es muy importante tenerlos muy en cuenta, ¿no? Como elementos orientadores de una planeación estratégica. Listo, bueno, entonces vamos a entrar en el tema número 3, que sería diagnóstico o análisis situacional, como se lo llama en algunos autores, pero finalmente termina siendo lo mismo. En este caso, la metodología que voy a explicar es el análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Pues es una herramienta de metodología de diagnóstico empresarial, que es muy usada en planeación estratégica. Entonces, como dice, es una metodología de diagnóstico que hay que trabajarla en equipo. Esto no puede ser trabajado a través de una sola persona, sino a través de un grupo de personas, los representativos de la organización, para que empiecen a trabajar. Claro, finalmente se necesita tener como las personas que lideran un buen dominio de qué es una planeación en temas de concepto y de metodologías. Entonces, eso es el tema del análisis FODA, es el que voy a explicar. Como les decía, para hacer un diagnóstico o análisis situacional hay algunas herramientas, por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter, también es una herramienta que se utiliza, el análisis Pestel es otra herramienta que se utiliza, ya depende en este caso de las personas que están trabajando en la elaboración de una planeación estratégica, qué metodología utilizar para hacer el diagnóstico o análisis situacional. En mi caso, he tenido la posibilidad de trabajar mucho con análisis FODA, por eso es que he tenido la posibilidad de profundizar y de entender adecuadamente la metodología, por eso es que vamos a explicar en este caso esta herramienta. Las otras también sí las conozco, pero en este caso pues más trabajo con el análisis FODA. Listo. A ver, y ahí. Entonces, miren, vamos a empezar. Vamos a empezar en el tema de la explicación del análisis FODA. Vamos a hacer 3 columnas. Tres columnas, igual 3 filas. Listo. Y vamos a poner matriz FODA. Matriz FODA. Listo. Recuerden que cuando estaba haciendo un poco la explicación, yo mencionaba del tema del ambiente interno y el ambiente externo. ¿A qué me refiero con el ambiente interno? Dentro del ambiente interno identificamos tanto las fortalezas, que los vamos a poner aquí, las fortalezas, con la letra F, y las debilidades. Vamos a poner acá debilidades. Entonces, ¿qué son estos elementos? Son aquellos variables, que se los llama variables, que son internas de la organización. ¿Qué quiere decir que son internas? Son aquellas que la institución tiene control sobre estas variables. Entonces, cuando hablamos de fortalezas, son aquellos aspectos, variables o elementos positivos que tiene una organización. Y cuando hablamos de debilidades, son aquellos aspectos o elementos negativos que tiene una organización, pero finalmente la organización tiene control sobre ellas, puede influir sobre ellas, puede tomar decisiones para que la fortaleza que tiene pues, pueda potenciarse. O en este caso, una debilidad puede tomar decisiones para minimizar esa debilidad. Es decir, siempre va a depender de la organización. Por eso se lo llama internas, porque son de la parte interna de la organización. Ya vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir mencionando algunos ejemplos para que esto quede más claro. Ahora, entonces esto sería la parte interna de la parte interna de la organización. Listo. Ahora, recuerden que yo también había mencionado
el tema externo. Cuando yo hacía digamos que topaba el tema del concepto de planeación, una parte dije interna y luego en otra parte dije externa. Entonces, ¿qué es lo externo? Es lo que está fuera de la organización. Dentro de eso tenemos las oportunidades, y en este caso las amenazas. Igual, entonces esto sería el tema externo. En este caso, igual, una oportunidad es algo positivo. Sin embargo, pues no está en el... la empresa no tiene control sobre estos elementos externos. ¿Por qué? Porque están sobre el entorno de la organización. Voy a poner así nada más. Okay. Entonces son aquellos que están no están en el entorno interno de la organización, sino están en lo externo. Están ahí. ¿Para qué? Para que en este caso la institución lo tenga en cuenta. Pero finalmente sus decisiones no van a influir sobre ellas porque no han dependido de ellas a que aparezca. En el mismo caso de las amenazas, son temas negativos que están ahí por fuera del entorno de la organización para que también la empresa los tenga muy en cuenta. Entonces, ahí ya podemos diferenciar fortalezas, debilidades internas, que la institución tiene el control de esas variables. En este caso, la parte externa, oportunidades y amenazas, no tiene el control, porque están sobre el entorno, no, han sido generadas por otros agentes externos. Esto es muy importante tener claro, estos conceptos, porque a veces ahí un poco se equivoca la gente y empieza a ubicar mal. Entonces tiene que estar perfectamente identificado qué es una fortaleza, qué es una debilidad, qué es una oportunidad y qué es una amenaza. Lo ubico bien cuando conceptualmente sé qué es cada uno de ellos. Entonces de ahí viene el tema del FODA, ¿no es cierto? F, fortaleza, oportunidades, de debilidades y amenazas. De ahí viene el tema de la palabra FODA, de las letras iniciales de estos 4 elementos. Listo. Entonces, mire, ya tenemos identificado esos 4 elementos. Ahora, vamos a poner ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a ir poniendo un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de una fortaleza. Digamos que es tecnología de punta. Listo. Entonces, la tecnología, dice, una empresa dice, no, mira, mi fortaleza es que yo tengo una tecnología de punta. ¿Por qué es una fortaleza? Porque es algo positivo. Entonces, ¿qué hizo la empresa para...? Miren, ahí podemos encontrar el tema de que influyó sobre eso para tenerlo. Entonces, seguramente invirtió un buen de recursos y por eso le permitió ahora que eso sea una fortaleza. ¿Qué sería una debilidad? Pocos expertos en programación. Pocos expertos en programación. Igual sería, en este caso, una debilidad. ¿Dependió de la empresa? Sí. Tal vez no hizo un buen plan de identificación de necesidades y eso le permitió que ahora eso se convierta en una debilidad interna. ¿La institución puede influir en ella? Claro, puede tomar acción, puede tomar decisiones. Para eso es todo este análisis que se hace para finalmente en el plan de acción tomar alguna acción. ¿Para qué? Para que esa debilidad se minimice o se elimine. Entonces, si ustedes miran, ahí ustedes pueden ir diferenciando que esas dos cosas, tanto la tecnología de punta, que es una fortaleza, como pocos expertos en programación, pues finalmente han dependido de la empresa, dependen de la institución, dependen de sus decisiones. Entonces, sí, finalmente son internas. Ahora, vámonos al tema de una oportunidad. Crecimiento del mercado potencial. Miren, crecimiento del mercado potencial. ¿A qué se refiere esto? Pues que el mercado a donde nosotros vamos a vender nuestros productos está creciendo. ¿Depende de mí? No, porque es posible que de pronto el gobierno puede ser que tomó algunas medidas
e hizo, digamos que alguna normativa o, como les digo, alguna política hace que en este caso un mercado se empiece a expandir. Y ahí como empresa voy a tener esa oportunidad de aprovechar ese segmento de mercado. Entonces, como les digo, pues yo no hice nada para para que el mercado crezca. Pero en este caso sí el gobierno, que es un agente externo, que toma una decisión y empieza a influir sobre este elemento. Entonces ahí podemos encontrar esas diferencias en lo que es interno y en lo que es la parte externa. Y en una amenaza pueden ser, sube los precios de materias primas. Suben precios de la materia prima. ¿No es cierto? Nosotros somos una empresa que producimos, compramos a un proveedor la materia prima. No sé, el mercado se mueve, se toman decisiones, pasan cosas y empieza a subir. Yo si me suben en este caso, ¿cómo puede influir ahí? No puede influir porque no depende de mí, no es mi empresa, no corresponde a mis decisiones internas. Entonces miren, esta es la forma como hay que ir ubicando, en este caso, claro, hay que hacer una matriz mucho más grande, ir identificando todas las fortalezas. Antes, en algunos autores, claro, finalmente mencionaban que pues uno puede identificar la cantidad de fortalezas que uno requiere, la cantidad de debilidades, la cantidad de oportunidades y la cantidad de amenazas. Y lo que se recomendaba era priorizar, ¿no es cierto?, dar un peso, dar una importancia, y como estamos haciendo un trabajo de equipo, poder ir priorizando realmente cuáles finalmente tienen que quedarse como fortalezas o debilidades, porque a veces están repetidas, están tal vez con una redacción diferente, pero el fondo es el mismo. Eso se mencionaba anteriormente, pero hoy, actualmente, lo que se está manejando, y es una idea que a mí sí me gusta también, es el fundamento de cuándo realmente es una fortaleza. Antes sí, la priorización ayudaba, pero terminaba a veces siendo un tema muy subjetivo, porque uno le daba un peso, una importancia, y deliberábamos y decía, no, este pesa más, y claro, pero hoy lo que se busca es que le den fundamento por ejemplo, a la tecnología de punta. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu histórico? ¿Cuál es tu informe? ¿Cuál es tu comparativo que tienes para asegurar que eso es una fortaleza? Ese es un elemento importante que hoy se está manejando, que está entrando. No se hace mucho así, pero hay que darle importancia al fundamento. Cuando todo se tiene fundamento, yo creo que ese listado de fortalezas que a veces eran a veces 10 de 15, se terminará quedando tal vez en 3 o en 4, pero todas tienen su fundamento. Y eso es muy importante. Entonces, esos son los nuevos elementos que hoy se están considerando y que en mi criterio personal, en mi experiencia, pues ahora hay que darle mucha fuerza al tema del fundamento para que cada uno de estos elementos que hemos identificado, pues sean realmente lo que sea una oportunidad, una amenaza, una fortaleza o una debilidad. Entonces, miren, y otro tema que también yo le incluyo es el tema de delimitar cuando uno hace el análisis. ¿A qué me refiero con la delimitación? Por ejemplo, cuando hablamos de la educación superior. Dentro de la educación superior, la ley orgánica reformatoria de la educación superior ecuatoriana, en el artículo 117 menciona cuáles son las funciones sustantivas. Entonces, es la academia, la vinculación con la sociedad y la investigación. Entonces, cuando se recomienda que cuando se hace estos análisis FODA, se delimite por cada uno de esos temas. ¿Cuál es la intencionalidad de hacer eso? De que permita, cuando hace estos análisis, profundizar en esos temas. Algunos autores esto lo muestran como muy general. Entonces yo, por ejemplo, digo, si yo hago un análisis, si yo meto todo en un solo análisis, tal vez no voy a ser muy profundo en mi análisis y voy a quedarme como muy superficial. Entonces la recomendación ahí es hacerlo, en este caso cuando hablo de educación superior, porque justo esto está orientado al tema de educación superior a estudiantes, pues obviamente saben que las funciones sustantivas de las instituciones son las que ya mencioné. Entonces, si centramos el análisis sobre eso, pues podremos profundizar sobre esos elementos. Entonces, eso también es otro elemento que por la experiencia, pues también me permite sugerir y no tal vez hacer un análisis muy general donde pues no identifico un tema y ahí voy identificando todo lo que va apareciendo. Entonces, miren, dos elementos importantes: el fundamento para las variables
y la delimitación para profundizar en el análisis. Esos son dos elementos importantes que por la experiencia pues, me permito recomendar. Listo. Errores. Errores que se ha visto mucho, tengo la posibilidad de revisar algunas propuestas de planeación estratégica de instituciones en Ecuador, y a veces se quedan en esta tablerito, ¿no? Bueno, no lo hacen en este caso de 3x3, lo hacen de 2x2, fortalezas, oportunidades, ahí están ya descritas, y ese es su análisis. Y ahí se queda, y ahí dicen que ahí terminó. Ese es uno de los errores. ¿Por qué? Porque este primer paso, y muy importante, de identificación de variables a través del fundamento, es una primera parte. Hay que completar el análisis. ¿Y en qué consiste en completar el análisis? Es hacer el cruce de las variables. Estoy mencionando que, bueno, que las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas son variables. Estoy dando ese nombre porque usualmente así se lo llama en los libros, ¿no? Y estas variables hay que cruzar, es decir, hay que definir las estrategias. Entonces, en esta parte, en este cuadrante de los cuatro, pues vamos a identificar qué tipo de estrategias nosotros tenemos que identificar. La primera sería las defensivas, ¿no es cierto? Aquí vienen las defensivas. Las defensivas que consideran la fortaleza y la oportunidad, es decir, uso mi fortaleza tomando en cuenta la oportunidad. Ya vamos a hacer un ejemplo para que vayan viendo de una manera mucho más gráfica. Otra estrategia que se encuentra en el otro cuadrante sería la estrategia de reorientación, así se la llama, reorientación. Lo que busca es minimizar la debilidad tomando en cuenta la oportunidad. Entonces, ya van dos tipos de estrategias. La tercera estrategia es la ofensiva. La estrategia ofensiva que lo que hace es a través de la fortaleza, pues el tema de minimizar las amenazas considerando las fortalezas. Y la última es la de supervivencia, así se le llama. La supervivencia. Esta lo que toma en cuenta es minimizar las debilidades y evitar las amenazas. Entonces, este cruce hay que hacerlo. O sea, no se puede quedar el análisis FODA solo con la identificación de tus fortalezas. Ya habíamos hablado del fundamento, que ahora yo le estoy dando mucho peso al tema del fundamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La defensiva, tenemos una tecnología de punta, tenemos el crecimiento del mercado potencial. Una estrategia defensiva podría ser el incrementar el volumen de ventas mediante la opción de las ventas en línea, por ejemplo. ¿No es cierto? Si yo tengo mi tecnología de punta en la organización y en este caso el mercado está creciendo, yo podría definir esa estrategia. ¿Para qué? Para que me permita poder llegar a este mercado nuevo potencial que se está generando alrededor de la organización. Entonces, incrementar el volumen de ventas, el volumen de ventas con la opción en línea. Mire, esa sería la primera estrategia. Claro, ya vamos a ver qué vamos a hacer para incrementar ese volumen de ventas, porque como les digo, esta finalmente termina siendo la estrategia. Luego, ¿cómo la operativizamos? Recuerden lo que yo había hablado del plan de acción o del plan operativo anual, que son realmente lo que vienen a operativizar una estrategia. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Tenemos pocos expertos en el área de programación. Digamos que tenemos una siguiente oportunidad, porque claro, aquí no todas me van a ir cuadrando, ¿no es cierto? Cuando ya hago un análisis completo, pues voy a tener, en este caso ya con sustento, digo tal vez 3 o 4 oportunidades, 3 o 4 debilidades. Entonces yo ahí puedo ir haciendo ese cruce para poder identificar las estrategias que necesito. Entonces vamos a poner que el gobierno ofrece programas de capacitación, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a cambiarle de marcador. Vamos a ver. El gobierno ofrece planes de capacitación. Listo, entonces mire, si el gobierno ofrece planes de capacitación y mi debilidad es que tengo pocos expertos en programación, yo podría definir una estrategia que sería incrementar la capacidad de los expertos en programación. Incrementar la capacidad de los expertos en programación. Entonces, miren, este es el famoso cruce de variables que hay que irlo realizando una vez que tengo identificado ya las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, este trabajo a veces no se lo hace. Ya por ejemplo, igual, no vas a tener una sola estrategia cuando haces todo un análisis, por ejemplo, como digo, por vinculación con la sociedad, pues tendremos tal vez 4, 5, 6 estrategias, ¿no? Entonces, lo que ahí también se mencionaba es que es necesario priorizar esas estrategias. Pero en este caso, yo con este caso que se está mucho el tema de el sustento de estas oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, pues finalmente el número de estrategias van a ser pues menor, ¿no? Ya no va a ser como se manejaba anteriormente, que aparecían muchas, ¿no? Ahora van a ser menor y finalmente tal vez ahora sí se pueda operativizar todas estas estrategias. Ahora, miren, esto ya sería finalmente terminar el análisis FODA, cuando se identifican aquellas estrategias. Ahí terminaríamos el análisis situacional a través de la metodología FODA. Ahora, esto no puede quedar netamente ahí. Hay que operativizar, hay que definir actividades, cómo hacer en este caso la operativización de estas estrategias. Entonces, a continuación vamos a explicar en esta parte de cómo operativizar en el tema de las estrategias. Bueno, voy a empezar a borrar. Recuerden, importante, antes de borrar, fortalezas, debilidades internas. ¿A qué me refiero con internas? Que son de la organización, son internas, las que se generan en la organización, las que tengo control, las que puedo tomar decisiones para mejorar o en este caso para eliminar o minimizar. Puedo tomar decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vamos a incrementar la capacidad de los expertos, pues obviamente esa debilidad, que ahora tal vez es amplia, se empezará a minimizar. Entonces eso tenerlo muy claro. Y en el tema de oportunidades, lo externo, lo que está en el entorno de la organización. No tengo control sobre ellas, están ahí para que yo las aproveche, o en este caso para que las tenga muy en cuenta porque me pueden perjudicar como organización. Entonces estos elementos son muy importantes. Siguiente elemento, el tema del fundamento para poder identificar que realmente cada una es lo que estamos mencionando, ¿no? El fundamento, el histórico, los informes, los comparativos, el fundamento para poder identificar que realmente es lo que es la variable. Y el otro, lo que también reitero, el tema de delimitarlo, delimitar ese análisis, con el objetivo de profundizar en el análisis. Entonces, esos son elementos importantes. Pues hoy ya existe una cantidad de autores donde se puede ir profundizando, pero lo importante es empezar a tener muy claro estos conceptos y luego pues empezar a hacer prácticas para poder dominar en el tema de metodología. Entonces, esto sería esta primera parte con relación a la matriz FODA. Un poquito me hubiera manejado más allá la pizarra para poner el plan de acción, o más bien voy a hacer el plan de acción en la parte de abajo para no borrar y para que se vea cómo lo vamos a enganchar en el tema del plan de acción. Entonces, como les digo, pues no se puede quedar únicamente en el tema de identifiqué las estrategias y ahí queda. No, vamos a hacer en este caso un plan de acción.
Entonces, el plan de acción o en el sector público, que estoy más vinculado, no se lo llama plan de acción, se lo llama plan operativo anual. Yo defino mi planeación estratégica, ya lo definí, digamos que para 5 años. Pero yo no puedo hacer un plan de acción para 5 años. Yo tengo que ir avanzando progresivamente. Entonces, digamos que arrancó en mi plan de acción en este 2020. Entonces, yo voy a hacer primero un plan operativo anual para el 2020. Luego, cumplo en el 2020 y voy progresivamente haciendo planes de acción anuales. ¿Qué es lo que me va a permitir este trabajo anual? Ir cumpliendo con ciertos porcentajes de objetivos. Vamos a poner como ejemplo, que el ejemplo de un objetivo estratégico, que sería incrementar las utilidades de un 5 a un 10% hasta el año 2021, pongamos. ¿Qué sería mi objetivo estratégico? Entonces, paulatinamente vamos a ir con el plan de acción cumpliendo esos objetivos. Entonces, miren, objetivo estratégico, incrementar las utilidades de un 5 a 10% hasta el año 2021. ¿Cuál sería la estrategia? Incrementar el volumen de ventas con la opción en línea. Entonces, esa estrategia va a contribuir a ese objetivo, porque yo ya estoy pensando en vender mis productos a través de otra forma a un segmento más de mercado. Entonces, voy a empezar a vender más. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para poder conseguir eso? Entonces, ahí vamos a hacer el plan de acción. Entonces, el plan de acción igual a hacer, no lo voy a hacer así, porque después, un plan de acción primero parte de una actividad. Una actividad, que sería el cómo, ¿no es cierto? Si yo quiero incrementar el volumen de ventas con la opción en línea, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué primero tengo que hacer? En este caso vamos a poner un primer ejemplo, que sería el capacitar al personal, ¿no es cierto? Es posible que, digamos, que mis ventas únicamente las maneje de una manera presencial, podríamos decir, pero ahora estoy entrando en otra forma de ventas y ¿qué necesito hacer primerito? Capacitar al personal en ventas de opción en línea. Vamos a poner, espero que capacitar al personal en ventas de opción en línea, ¿no es cierto? Eso sería una primera actividad. Obviamente habrán otras actividades, pero en este caso, para poder avanzar en el ejemplo, pues me voy a centrar en este. Entonces, miren cómo se articulan las cosas. Incrementar las utilidades de un 5 al 10% hasta el 2021. Un gran objetivo estratégico. Una estrategia que ya tomó en cuenta una fortaleza y una oportunidad, incrementar el volumen de ventas. Pero ¿cómo incrementa el volumen de ventas? ¿Qué voy a hacer? Primerito, voy a capacitar al personal de ventas en la opción en línea. Si ustedes ven, todo se empieza a articular y eso es muy importante. O sea, nada puede estar suelto. Todo se tiene que articular en un plan estratégico. Todo tiene que contribuir. Entonces, en cuanto vamos a contribuir, pues finalmente ya con los resultados ahí nos podemos dar cuenta. Ahora, tenemos que poner un responsable para que se ejecute esa actividad. Porque yo no puedo decir, bueno, mira, vamos a capacitar al personal y pues no designo quién sea el responsable. Entonces, hay que definir un responsable. Entonces, ahí ponemos un responsable. Que en este caso sería, vamos a poner al director de talento humano. Director de talento humano. Entonces, como les mencionaba, no podemos
netamente dejar la actividad, hay que poner un responsable, como por ejemplo, las personas que van a dar el seguimiento a la asistencia de los estudiantes, ponen a alguien que sea responsable. En este caso es igual. Recursos, ¿no es cierto? Vamos a capacitar, ¿qué vamos a necesitar? Dinero. Entonces, en ese caso, pues vamos a recursos, en este caso vamos a ponerle 500 USD, $500, estoy poniendo una referencia nada más, que claro, esos 500 también debe venir de un sustento, porque yo no puedo poner pues solo, digamos que sin tener un análisis. Es importante que esto tenga un sustento. ¿Por qué? Porque finalmente los planes operativos anuales se aprueban. Usualmente un plan operativo anual se lo trabaja meses antes de que termine un año, meses antes. Entonces se lo trabaja y dice, no, ya la dirección tal hizo su plan operativo anual y necesita $70,000. Entonces en este caso, pues ya del presupuesto de la organización se le asigna ese dinero. ¿Para qué? Para que pueda hacer la actividad, porque si no tiene dinero no va a poder hacer la actividad. Y si calculó mal, obviamente, o sea, tampoco puede ser exacto, puede haber una variabilidad, eso no está en discusión, pero sí tiene que tener un análisis. Entonces, como les digo, todos estos planes operativos anuales se los trabaja antes de un año para que después ya del presupuesto que tiene una organización le asigne para esta actividad. Entonces ponemos $500. Un indicador, tenemos que medir lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces en este caso, no sé si se ve, un indicador sería número de capacitaciones realizadas, en este caso sobre número de capacitaciones planificadas realizar. Entonces, como les digo, nosotros necesitamos medir lo que vamos a hacer. Entonces, mire, la fórmula tan sencillita, ¿no? Bueno, si le queremos sacar en porcentaje, le multiplicamos por 100. Número de capacitaciones realizadas sobre número de capacitaciones planificadas realizar. Digamos que en el año yo planifico realizar 50 capacitaciones, pero finalmente, esa fue mi planificado, que iría en el denominador. ¿Y cuántas hice? Tal vez 40. Entonces 40 sobre 50, y eso le puedo multiplicar por 100 y ya tengo un porcentaje. Necesitamos medir. Entonces, y las mediciones conforme a qué serían, conforme a un cronograma. También vamos a necesitar, en este caso, cuáles van a ser las fechas de inicio y fin, en este caso, de esta actividad. Lo voy a poner un poquito por acá porque ya me está quedando. Bueno, aquí lo voy a poner. Las fechas de actividad. En este caso pongámosle enero 2020 a octubre 2020. Entonces, en ese lapso de tiempo, yo planifico hacer todas esas actividades, hacer todas esas capacitaciones. Entonces, el responsable tiene ese plazo. Tal vez el responsable tenga que hacer un cronograma un poco más, tal vez en 2 partes o en 3, para poder cumplir, en este caso, el indicador. Y claro, también se plantea una meta, ¿cierto? Una meta que en este caso puede ser 50 capacitaciones entre enero y octubre del 2020. Dentro de cuando yo estoy explicando en el tema del seguimiento y la evaluación, también dije que iba a topar un tema y justo viene aquí, en el tema del plan de acción. Hay que definir un responsable que dé seguimiento a que se haga esa actividad, que es muy diferente al responsable que es responsable de hacer la actividad. En este caso puedo ser yo el responsable de hacer la actividad, pero es necesario incorporar a una persona externa a mi área para que haga el seguimiento a que se cumpla esa actividad. Por ejemplo, puede ser el director de calidad, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, de alguna manera lo que se busca es garantizar de que esa actividad se cumple.
En este caso, en este caso, porque fue estas mismas personas que hicieron este plan de acción, considerando ya el tema de las estrategias, si tú dices que entre enero y octubre vas a hacer tantas capacitaciones, en ese intervalo de tiempo voy a dar un seguimiento a que eso se cumpla. Y finalmente, un medio de verificación, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir, yo hice 50 capacitaciones pero ¿cómo te sustento eso? ¿Con qué evidencias te sustento? En este caso serían los certificados de capacitación, en este caso de las personas que se capacitaron en la opción en línea. Ese sería una evidencia dura, un documento, los certificados, en este caso de los 40 que lograron hacer la capacitación. Entonces, miren, se cierra el ciclo. En este caso, partimos de un gran objetivo estratégico, que era incrementar las utilidades de un 5 a un 10% hasta el año 2021. Identificamos una estrategia, considerando las fortalezas y la oportunidad, que era incrementar el volumen de ventas con la opción en línea, ¿no es cierto? Y luego dijimos, pero ¿cómo lo operativizamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta es netamente un ejemplo, es una actividad. Posiblemente se tenga que hacer 4, 5 o 6 actividades, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue la actividad? Capacitar al personal de ventas con la opción en línea. Entonces, pero no puede quedar solamente capacitación. ¿Quién es responsable? ¿En qué fecha lo voy a hacer? Recursos, recuerden, eso es importante, reitero el tema de recursos, porque como organización, como en todas las organizaciones, siempre van a tener un presupuesto para el trabajo anual, ¿no es cierto? Tengo tal presupuesto. No, entonces a tal área le vamos a asignar tantos recursos, pero esos recursos, ¿de dónde salen? De ese plan operativo anual que le está dando operatividad al plan estratégico de la organización. Entonces eso es muy importante, no puede ser un tema de, como les dije, no, sí puede haber una variabilidad, porque también lo que sí se acostumbra es hacer ajustes, ¿no?, a los planes de acción o a los planes operativos anuales, porque también hay gente que da seguimiento a todo el plan, entonces ahí se pueden ir haciendo ajustes a todos estos aspectos. Presupuesto, indicadores, es muy importante. Si yo no puedo medir lo que voy a hacer, pues ¿cómo puedo controlar o cómo puedo mejorar? Porque si yo me pongo un lapso de tiempo y en ese lapso de tiempo tengo que cumplir algo, pues el único que me va a dar la información es el indicador. El indicador me va a permitir tomar decisiones, tal vez hubo una afectación externa que no estaba prevista y eso hizo que no pueda cumplir, por ejemplo, en este caso las capacidades, entonces me puedo ampliar el plazo, pero el indicador es el que me va a dar la información. El tema de la meta, eso también es muy, muy importante, plantearme una meta, ¿no? ¿Cuántos voy a lograr hacer? Porque si no hay una meta, siempre, es importante tener la meta para poder tener una referencia. Y el seguimiento, ¿no? El seguimiento, que eso lo tiene que hacer finalmente una persona externa al área. Entonces, diferenciando lo que es el responsable del cumplimiento de la actividad y el responsable del seguimiento que se cumple esa actividad. Entonces, miren, este ha sido el trabajo que les he preparado. No solamente quería quedarme en el tema del FODA, del diagnóstico, porque tal vez hubiera sido poner más ejemplos, explicar, pero yo creo que era importante mostrar que hay que operativizar las estrategias. Las estrategias no se pueden quedar netamente, ya definimos y listo. No, las estrategias hay que darle operatividad a través de un plan operativo anual o a través de un plan de acción, como se lo llama en el sector privado. Y miren, esta ha sido, estas dos clases que hemos tenido la posibilidad de ver este tema de planeación estratégica. Esto es parte de la planeación estratégica, no se olviden, no son elementos separados. Hemos definido una visión, unos objetivos estratégicos, ahí está puesto, unos valores, pero ¿qué finalmente yo tengo que cumplir? Es el objetivo estratégico. Y he hecho un análisis situacional para que se enganche, para que ahí definir las estrategias y esas estrategias se articulen con el objetivo estratégico y a su vez también se articulen con el plan de acción. Entonces no están por separado, tal vez aquí un poquito el desorden que les puse, pero todo tiene que tener coherencia, eso es importante, articulación. O sea, yo no puedo definir una estrategia que no contribuya a un objetivo, tiene que estar articulado para que se vea toda esa secuencia, cómo los elementos se van interrelacionando.
Entonces, eso sería el tema que yo les tenía el día de hoy. Pues les reitero, metodologías para análisis situacional, hay algunas, en este caso yo sí me centro en el FODA porque sobre eso he venido trabajando ya algún tiempo y entonces por eso doy la posibilidad de explicar, ¿no? Pero bueno, para dominar estos hay que leer, hay que buscar las formas de practicar. Yo creo que son los dos elementos importantes para tener un dominio de todas estas herramientas. Eso sería con lo que yo les tenía hoy para explicarles. No sé si tienen alguna pregunta. Y para mí, bueno, siempre es un gusto que me inviten a poder transmitir estos conocimientos, esperando siempre contribuir, ¿no? Siempre contribuir, no será todo lo que uno se pueda dar, también tiene que venir de parte de los estudiantes, que ellos se interesen en autoprepararse, de leer bastante. Ahora en el internet hay una cantidad de información y pues sobre eso empezar a tener primero un dominio conceptual y un dominio de metodologías. Tengo esos dos dominios, yo puedo entrar en la práctica. Entonces eso es como también la recomendación para todos los chicos estudiantes que están interesados en entrar en este tipo de áreas que como les digo, pues cuando yo lo referencio con temas de evaluación de calidad, nosotros tenemos indicadores que miden exclusivamente todo lo que es planeación estratégica, cómo han abordado el diagnóstico, cómo han definido los objetivos, si los objetivos están desarrollando las funciones sustantivas, cómo definieron sus planes de acción, si definieron responsables de seguimiento, cómo van a evaluar el cumplimiento de objetivos. Entonces hay indicadores muy fuertes que consideran muchos elementos, que es lo que es la planeación estratégica, porque la planeación estratégica es el instrumento que le permite a la organización su proyección a futuro. Por lo tanto, los entes que están evaluando la calidad, pues también le dan peso a ver, ¿no?, cómo finalmente una institución ha definido su planeación estratégica, ¿no? Y eso se lo hace a través de expertos académicos que tienen también un dominio de todas estas metodologías. Eso sería en el día de hoy y pues no sé si hay alguna pregunta. Profesor, como no quiero interrumpir sí. Lo que escribió, Ajá. nada más nos gustaría que cuánto tiempo es para hacer un FODA, cuánto tiempo es de inversión en esta planeación estratégica. Ya, a ver, una planeación estratégica usualmente, yo creo que entre 2 a 3 meses para darle mucho sustento, ¿no?, a los elementos que vayamos considerando. Obviamente hay que hacerlo en trabajo en equipo, o sea, hay que hacerlo en un trabajo en equipo. Entre 2 a 3 meses, todo un equipo, igual toda una planificación se podría, pero para hacer todo el tema de planeación estratégica, exclusivamente el FODA podría ser tal vez unos 15 días, pero sí se necesita, como yo le digo, hoy se habla mucho del sustento y tal vez en empezar a sustentar, tal vez sí requiere más tiempo para poder ir identificando todas estas variables. Listo. Bueno, entonces eso sería lo que les tenía para transmitir el día de hoy. Como les digo, pues espero haber contribuido con estos conocimientos y esperando que pues también venga de parte de los interesados en leer. Como les decía, se necesita mucho dominio de concepto y de metodologías para entrar luego ya en el tema de aplicación. Tengo estos dos elementos como muy fuertes y a la aplicación tiende a ser, digamos que, porque es eso lo que ya aprendí a hacer, lo voy llevando a la práctica. Eso es lo que yo les tendría el día de hoy y reitero, agradecer a la universidad por esta oportunidad que me da de transmitir estos conocimientos y pues nos estaremos viendo en un siguiente tema. Muchas gracias.